Sin embargo, ¿fue una forma también de encontrar una voz propia o no? ¿O esa voz propia tuya ya venías laburándola? No. Para mí... forjando eso, porque es como digamos, un clic fuerte, ¿no? En la carrera de cualquier artista. Me marcó muchísimo una dirección artística, sin dudas. Yo ya lo he contado esto. Cuando estaba en Francia, la música que yo hacía no tenía tanta componente de identidad como tiene lo que hice después con Bajo Fondo. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? Yo estando en Francia, la gente con la que me relacionaba, la gente a la que me mostraba mi música, nunca sabía bien determinar dónde encasillarme, cómo describir mi música a raíz... ¿Te dabas cuenta de eso en esa época? Sí, claro. ¿Te preocupaba o no? Y es, digamos, buscando. Para desarrollar una carrera, uno, sobre todo cuando estás empezando, necesitas entrar en un carril. Claro. Es muy difícil romper con todas las reglas y, claro. O sea, es importante estar conectado con otras personas que estén como en un camino parecido al tuyo. Y a mí me pasaba eso, que estaba como muy aislado, en Francia. Y con Bajo Fondo me pasó que empecé a hablar de una cosa que realmente era propia, que la gente podía decir, este tipo vivió acá, es un tipo que habla de esto, su música mezcla esto con... O sea, tenía coherencia. Tenía coherencia, se empezó a como entender más mi música. A través de Bajo Fondo. Y entonces, digamos, Bajo Fondo también generó que decidí volver a vivir a Uruguay. Claro, que ese es otro cambio importante, porque cuando vos te vas, pensabas un poco... No, yo ya estaba allá estudiando y empezando a hacer mis primeros pasos. Tenía un cierto trayecto con mi música. Ahí en Francia había logrado meter temas en distintas ensaladas. Tenía un camino hecho. Y no te sentías tan uruguayo además, ¿no? En aquel momento. Bueno. Joven, 19, 20 años. Digamos, volver a vivir a Francia después de tantos años, fue lo que me mostró que yo era más uruguayo que otra cosa. Claro, pero necesitaste sentirlo allá. Claro, porque ahí me di cuenta que todo mi imaginario de ser francés y todo eso... ¿En qué fue lo que te hizo ruido ahí? Porque cualquiera podría decir que hablabas perfecto francés. Sí. Habías nacido ahí, tenías la nacionalidad. Hay una cuestión de... mucha cosa que podía cuajar también. Sí, y ojo, a mí me encanta París y me encantaba vivir en París también. Pero el hecho de sentirme uruguayo iba más por el hecho de cómo me crié, del trato con las personas, de valores, de códigos, ¿entendés? De cómo entender situaciones desde mi cultura y de mi enseñanza que me había dado Uruguay. Había muchas cosas que me hacían ver el mundo, ver París desde una perspectiva más de uruguayo, mucho más que desde francés. A su vez, estando acá en Uruguay, yo no puedo evitar ver las cosas con una visión también desde mi pequeño lado francés. Claro. Muchas cosas acá de la sociedad uruguaya las analizo desde un lugar también de haber vivido en Francia. Eso es inevitable. Pero ya te digo, si pongo la balanza, tengo mi visión de la vida es mucho más uruguaya que francesa. También toda una decisión a nivel de carrera también, porque allá había otro mercado, seguramente otro dinero, otras perspectivas. Y no fue una decisión... el techo bajo que quieras que no, siempre hay acá en Uruguay, aunque lo tuyo trasciende obviamente. Tenía posibilidades laborales grandes allá y perspectivas de crecer mucho allá. Pero digamos, ahí hubo una decisión importante en mi vida. Era joven, ¿no? O sea, tenía 23 años, creo, 24 años. Tenía con Bajo Fondo como un proyecto artístico potente, ¿entendés? No era un proyecto laboral en ese momento muy claro. No se sabía que si íbamos ni siquiera a armar una banda para tocar. Por el primer disco Bajo Fondo fue un proyecto de un disco. Pero bueno, nada, me atrajo artísticamente realmente. Y bueno, después sucedió todo lo que sucedió, que fue buenísimo, terminó siendo una decisión buenísima, pero también a su vez en ese momento, si no hubiera prosperado Bajo Fondo como proyecto artístico, quizás también me hubiera vuelto a Francia, quién sabe, claro, no lo sé. Imposible saberlo. Pero es interesante porque vos has dicho cómo esa perspectiva, irte, te hizo ver el Uruguay de otro modo y retomar también cosas de acá. Y también cuando estás acá, lo mismo hacia allá, ¿no? Sí. Pero también contás que cuando estás acá más de unos meses, no sé ahora que tenés hijos, pero antes eran 3, 4 meses lo que habías dicho,
Sí. te venía como un Me pasa sofocón así. que tenías que irte. Me pasa así. Y cuando estabas afuera tenías que volver. ¿Qué es lo que sentís que te expulsa acá y qué es lo que sentís que te trae a su vez? A mí, digamos, como que me he acostumbrado, ya hace muchos años que me dedico a tocar viajando y es como parte de mi vida. Entonces, cuando no lo hago, me falta. No lo sé, me gusta viajar, me gusta conocer lugares, me gusta... Es mucho más difícil viajar desde que tengo hijos, porque claro, el apego hay una diferencia enorme, ¿no? O sea, no es lo mismo. Pero bueno, es parte de mi vida y creo que lo necesito. Necesito viajar, necesito tocar en vivo. No me veo de otra manera. Quizás algún día deje de hacerlo. Obviamente, con el tiempo también empezás a administrar los tiempos de manera diferente. Las giras hoy en día rara vez son más cortas que antes. Son tan largas como antes. Si bien, por ejemplo, este año hice una gira de un mes con Jorge Drexler. Sí, claro. ¿Es esta que acabas de venir? No, anterior. En mayo estuve todo el mes afuera. Igual me hice una pequeña escapadita en la mitad. Tuvimos 3 días libres y me hice en Chile y me vine a Montevideo a ver a mi familia, a mi mujer y a mis hijos, pero que estuvo bueno, ¿no? Porque fue como que partió a la mitad la gira, pero ya te digo, normalmente las giras hoy en día no las hacemos más de 2 semanas, porque ya dentro de la banda en Bajo Fondo varios somos varios, claro, padres. Que han ido, son 13 años juntos, sí, ¿no? Sí, es muchos años, sí. 13 años juntos, en donde, bueno, han cambiado, se han vuelto padres, algunos se van transformando. Sí. Bueno, algunos hijos ya han ido a algunas giras. Los míos todavía no. Ya se han sumado, los míos también tienen. O sea, estamos en ese nivel, ¿viste? Ya de... Claro. Vos has dicho que con todo el grupo de Bajo Fondo no solo se han acompañado artísticamente, sino que también a nivel personal. Pero también has contado en una entrevista acá mismo, que me llamó la atención oírtelo, porque generalmente esas cosas nunca las cuentan, pero que también han tenido discusiones fuertes y a nivel artístico y diferencias que han podido saldar. Muchas veces quedan por el camino grupos talentosos. Sí. No, sí, ha habido ¿Cuál ha sido la clave para poder saldar eso? Es difícil. Yo entiendo a las bandas que están mucho tiempo juntos que en un momento se separan, porque digo, Bajo Fondo, ya te digo, son muchas experiencias, a veces muy límites, ¿viste? Estás viajando mucho y tenés que convivir con personas en situaciones de mucho estrés y entonces es difícil, realmente es difícil. Y después está la parte creativa. Yo creo que una de las cosas que ha ayudado a Bajo Fondo a perdurar en el tiempo ha sido que todos dentro de la banda tenemos proyectos aparte. Claro. Paradójicamente, parece paradójicamente, pero para mí es muy lógico. Entonces eso... Por un lado es lógico y por el otro lado alguien dice, pero ¿por qué no volcó esto para adentro? Lo han sabido manejar, porque Campo con Juan Campodónico con lo suyo, vos con tus 2 discos. Sí, bueno, Santa Olalla ni hablar, Casalla, Casa Cubierta, todos en la banda tenemos proyectos afuera. Entonces eso le ha sacado a Bajo Fondo el rol de tener que recibir las necesidades artísticas de todos ahí metidas. Entonces eso te permite realmente descomprimir y tener muchísimo más facilidad a la hora de descartar ideas, porque claro, cada disco de Bajo Fondo es una cosa muchísimo más amplia de lo que termina siendo, como todos los discos, ¿no? Entonces eso te permite, yo qué sé, en mi primer disco está conformado por un montón de temas que hice para el primer disco de Bajo Fondo, pero que no quedaron en el disco de Bajo Fondo. Entonces, pero claro, bueno, vieron luz y tuvieron su vida propia. Entonces, que ya las tenías, además, algunos de ellos ya... Para el primer disco ya tenías buena parte. Por eso te digo, o sea, realmente listo. Eso me ha ayudado a mí y al resto a poder desarrollar ideas que teníamos que no pudieron entrar en Bajo Fondo, pero que igual pudimos desarrollar. Y lo pueden manejar bien en la interna. Sí, igual, Sí. Es que como te digo, todos los procesos creativos que involucran a muchas personas son conflictivos, pero el conflicto también genera cosas muy buenas, ¿no? O sea, bien miralo llevado, de los Beatles, por ejemplo. No, ni hablar. Bien llevado, sí, pero viste que a veces, bueno, no es fácil, pero bueno, nosotros también hemos crecido juntos como artistas y como personas, y entonces también sabemos el valor que tiene Bajo Fondo y el privilegio que es poder tener un ¿Y le ves larga vida? Sí, por supuesto. Ahora estamos empezando a trabajar el próximo disco. ¿El próximo, sí? ¿Para cuándo? ¿Hay idea o no? Bueno, lo ideal sería para el 2016. Vamos a ver si llegamos, porque los tiempos de Bajo Fondo, viste que son muy originales. Sí. ¿Cuál es para vos, Luciano, tu inquietud más profunda, la que te lleva a la creación y a dedicarte a esto?
Hay una cuestión que creo que ha sido una constante en mi música que tiene que ver con la curiosidad. O sea, de siempre hacer algo que no haya hecho antes, de descubrir, de ir como abriendo nuevas ventanas artísticas, nuevas ideas musicales. Todos mis discos... ¿Eso tiene que ver con el afuera o con tu adentro, digamos? Yo creo que es una necesidad personal de como crecer o de expandirse o de avanzar, no sé. Ojo que cuando digo esto, lo digo como algo personal y no creo que un artista que cultive la tradición y un estilo y que sea mal, ¿no? Yo creo que son distintas visiones artísticas y que todas son válidas. En mi caso personal, el movimiento, el hecho de ir reinventándome, ha sido una necesidad artística y creo que... ¿Y cuánto tiene que ver eso con la belleza, ¿no? En una nota dijiste, parte de la misión de los artistas es ayudar a desarrollar lo bello que te hace más humano. Bueno, sí, la búsqueda de la belleza... No solo en tu búsqueda, sino acá hay una cosa como de también colaborar con el otro. Sí, de visión de vida, digamos. Yo también esto lo he dicho antes, o sea, hay distintas maneras de percibir la vida y las cosas que te pasan. Todas las personas tenemos, salvo en situaciones realmente dramáticas, todas las personas tenemos razones para ser felices o razones para no ser felices. Yo creo que mucho depende de la lectura que uno hace de la vida y de cómo encamina eso, digamos. Yo en particular, hace un rato hablábamos, ¿viste? Yo tengo un hijo con síndrome Down y una hija con acondroplasia. Eso podría ser una razón para generarme un problema o deprimirme. Sin embargo, junto con mi mujer, realmente se ha transformado en una motivación, ¿no? O sea, eso es una cosa que ya siendo muy chicos mis hijos, nos ha hecho mejores personas ya, en 3 años. Por una cuestión de, no sé, de sensibilizarse con un montón de cosas que ignorábamos, con el hecho de tener una motivación de ayudar a nuestros hijos y de dedicarle muchísimo tiempo, un montón de cosas. Pero bueno, como te digo, cada cosa que te ocurre en la vida y en el arte también pasa muchísimo eso, ¿no? O sea, uno puede interpretar de una cosa que ocurre de distintas maneras. Se le puede siempre ver un lado poético a las cosas que te ocurren en la vida. Para mí eso ha sido también una constante de tratar de encontrar belleza en la vida, en lo que te rodea, en las personas, en cultivar las relaciones.